Imagina descubrir que el médico en quien confiaste para cumplir tu sueño de tener una familia es también el causante de tu peor pesadilla. Durante décadas, el Dr. Donald Klein fue reconocido como un respetado especialista en fertilidad. Decenas de familias acudieron a su clínica con la esperanza de concebir un hijo. Lo que no sabían era que muchas de las mujeres que este hombre trató se quedarían embarazadas con el esperma de un mismo hombre, él. Este es el caso de Jacoba y decenas de hijos que años después empezaron a descubrirse entre ellos sin imaginarse que todos compartían al mismo padre biológico. Un caso tan perturbador como real, y lo peor es que no se trata de una historia de ficción. Antes de empezar con este impactante caso, voy a dejar por aquí mis redes. Sabéis que tengo mi canal secundario donde cuento historias de Reddit, el podcast donde contamos más historias de Reddit. Y si te gusta este tipo de contenido, suscríbete, que somos casi 300.000. Déjame un me gusta y empecemos con el aterrador caso del Dr. Klein. Antes de empezar con el caso central, es importante dar un poco de contexto sobre las prácticas que se llevaban a cabo y cómo estas, con el mal uso, se convirtieron en las consecuencias que veremos más adelante. Para los que no tengan el término claro, la inseminación artificial es un método que ayuda a concebir un bebé y que consiste en colocar el esperma del hombre dentro del útero de la mujer de forma médica, sin necesidad de tener relaciones sexuales, para que haya más posibilidad de que ocurra el embarazo. Esta práctica se dio a conocer en Estados Unidos cuando en 1884 el médico William Pancoast, quien fue un médico y radiólogo estadounidense, no encontraba la manera de curar a un hombre adinerado en Filadelfia contra su problema de infertilidad. No dándose por vencido, tuvo la idea de sedar a la mujer de su paciente con cloroformo para posteriormente inyectarle semen de un estudiante de medicina que era el más atractivo que conocía. Al cabo de poco tiempo, la mujer estaba embarazada y este se convirtió en el primer caso documentado de inseminación artificial exitosa. Sin embargo, la mujer pensaba que el semen introducido en su cuerpo pertenecía al de su marido, y lejos de informarle el procedimiento real que le habían hecho, su marido y el médico Pancoast acordaron guardar el secreto frente a la mujer y su futuro hijo, con el fin de no dañar la reputación del hombre. Y es que cuando esta práctica empezó a hacerse popular, los médicos de fertilidad le aconsejaban a las familias mantener el secreto frente a sus concebidos y los hijos concebidos, debido a que creían que al revelar la verdad, los niños podrían sentirse rechazados al crecer, los hombres se sentirían humillados y hasta incluso las mujeres podrían ser juzgadas como adúlteras. Además, en los años 70 aún había poca legislación frente a estos procesos y siempre surgía la incertidumbre sobre saber quién era el padre legal de un hijo concebido por donación. Incluso una encuesta de 1977 reveló también cómo más de la mitad de médicos especialistas en fertilidad no llevaban registros del donante, o cómo muchas veces después de la inseminación estos registros eran destruidos, lo que significaba que se perdía la información sobre el donante. Por estos motivos y por el secretismo que había frente a este tema, los médicos de fertilidad eran principalmente los encargados de encontrar al donante, y los candidatos que buscaban eran en su mayoría estudiantes de medicina, ya que facilitaba la recolección de la muestra por la cercanía al estar estos en hospitales, y esto era fundamental para el proceso, ya que el esperma donado tenía que estar fresco, pues para ese momento se evidenciaba como el esperma fresco tenía una tasa de efectividad más alta, por lo que las muestras recibidas solo podían entregarse con un tiempo máximo de 1 hora antes del procedimiento. Además, otra razón por la cual los estudiantes de medicina eran los más apetecidos para esta práctica era porque también para la sociedad un estudiante de medicina era visto como un buen joven y brillante. En cuanto a los requisitos que se debían cumplir para ser donante durante la década de los 70 y 80, no bastaba solo con que el candidato quisiera donar, sino que incluso para la época había unos requisitos básicos y obligatorios que un hombre debía cumplir para ser apto. Algunos de estos eran no contar con antecedentes de familiares con enfermedades genéticas, trastornos autoinmunes, cáncer, enfermedades mentales. Tampoco era válido si consumía algún tipo de droga por vía intravenosa o si se tenían antecedentes de consumo de drogas. Se revisaba también el historial familiar y el donante ideal debía ser preferiblemente joven, con una edad de entre 20 y 35 años. Esto debido a su salud percibida y la calidad del esperma, aunque no había límites legales estrictos.
Estos requisitos eran obligatorios y los candidatos debían pasar por una entrevista básica para descartar rasgos de personalidad inadecuados. El proceso total podía durar para ese entonces desde unos pocos días hasta un par de semanas, dependiendo del lugar. Además, esta donación también era recompensada monetariamente. Por cada muestra, los donantes podían recibir $20 y, según testimonios, en los 70 se podía donar varias veces por semana y obtener unos $35 cada vez. Entre los procesos de inseminación artificial de la época empezaba a destacar un nombre. Este nombre era el del Dr. Donald Lee Klein, un médico especialista en obstetricia y ginecología, que nació el 10 de diciembre de 1938 en Indianápolis, Indiana, Estados Unidos, y que para las décadas del 70 y 80 era reconocido por sus técnicas de fertilidad, alcanzando una tasa del 100% de efectividad. Pero ¿quién era realmente el Dr. Donald Klein fuera de su consulta? Para entenderlo mejor es necesario retroceder en el tiempo y contar su historia antes de los hechos. Donald creció en una familia tradicional y profundamente religiosa. Desde joven mostró interés por la medicina, lo que lo llevó a estudiar en la Universidad de Indiana, donde más adelante obtendría su doctorado en medicina, para después lograr una especialización en endocrinología reproductiva e infertilidad. Tras recibir su título, realizó sus prácticas médicas en el Hospital Metodista de Salud, vinculado a la Universidad de Indiana, y posteriormente Klein decidió prestar durante 2 años servicio activo a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Finalizado ese periodo, permaneció durante 12 años como reservista inactivo, una categoría militar que implica que, aunque no se está en servicio activo, el nombre del exmilitar sigue registrado en la base de datos del ejército y puede ser convocado en situaciones especiales. Tras haber completado su compromiso militar y haber sido dado de baja con honores, en 1977 Klein abrió su propia clínica de fertilidad, la cual llamó la Indianapolis Infertility Inc. Esta se ubicó en el 2020 de West 86th Street y con el paso del tiempo se fue convirtiendo en una figura reconocida en el campo de los tratamientos de fertilidad de la región. Sin embargo, cabe destacar un hecho que marcó profundamente su vida personal, y es que durante su época de estudiante, un sábado de agosto de 1963, Klein, en ese entonces de 24 años de edad, atropelló accidentalmente a Angela Golden, una niña de 4 años que salió disparada hacia la carretera. Lamentablemente, después de lo ocurrido, Angela falleció en el hospital a causa de sus graves heridas. Aunque Klein asumió su responsabilidad, no fue declarado culpable por lo ocurrido y quedó en libertad. A pesar del veredicto, según quienes lo conocían, después de este incidente, Klein sintió un profundo remordimiento, algo que lo hizo acercarse a la religión y convertirse en una persona muy devota. Con el paso del tiempo, su vida personal también tomó rumbo. Conoció a una mujer llamada Audrey, con quien se casó y tuvo 4 hijos. Ya consolidado como marido y padre de familia, su compromiso religioso se intensificó, y Klein se convirtió en un miembro importante de la iglesia, además de un ciudadano activo en su comunidad, donde incluso celebraba bautismos en la piscina de su casa, dirigía sermones dominicales y junto a su mujer ejercía como consejero matrimonial de la congregación. En cuanto a sus creencias religiosas, Klein llegó también a ser vinculado con el movimiento Kiberful, una ideología que en realidad es una secta cristiana extremista, la cual motivaba a sus seguidores a reproducirse de la manera más abundante posible, en parte por la creencia de que la población blanca debía mantenerse dominante y así instalar a sus seguidores en puestos de poder. Aunque no existen pruebas concluyentes de que Klein fuera miembro oficial de este movimiento, se le relacionó debido a correos encontrados con la dirección de Kiberful y también por la manera en que hablaba sobre la familia y la procreación, lo cual coincide con los principios de este grupo. De confirmarse esta conexión, se conseguiría explicar las razones que lo llevaron a tomar decisiones profesionales y morales que tomó. Además de estas creencias, hay un dato aparentemente aislado pero que cobra especial relevancia con el tiempo, y es que Klein padecía varias condiciones de salud hereditarias, entre ellas enfermedades autoinmunes, lo que lo habría inhabilitado médicamente para ser considerado un donante de esperma. Aún así, este hecho fue ignorado durante años y ni sus creencias religiosas ni sus antecedentes médicos impidieron que llegara a tener un rol central en los tratamientos de fertilidad que marcarían su historia profesional. Para ese punto, el Dr. Klein ya se había ganado una sólida reputación en Indianápolis gracias a la cantidad de pacientes que atendía y a sus numerosos casos de éxito, ayudando a muchas familias a superar sus problemas de infertilidad. Su trabajo empezó a ser tan reconocido que incluso otros especialistas, al no poder resolver ciertos casos, no dudaban en remitir a sus pacientes a la clínica de Klein. Sus pacientes reconocían gran talento y como
cómo sus procedimientos con el tiempo daban resultados. Sin embargo, muchos de estos lo describían también como un hombre serio, distante, que mantenía una relación estrictamente doctor-paciente y que nunca mostraba demasiada cercanía emocional. Esta percepción era incluso compartida por los compañeros de trabajo de Klein, que comentaban lo reservado que era con su vida personal y lo muy enfocado que era en su trabajo. A pesar de la imagen de un hombre profesional y discreto que el Dr. Klein quería mostrar frente a las personas, la realidad era que la ayuda compasiva que brindaba a sus pacientes guardaba un gran secreto que cambiaría para siempre la vida de muchas de las familias que acudieron a él buscando ayuda. En un contexto en el que no existían regulaciones claras sobre los procedimientos de inseminación artificial y aprovechando tanto ese vacío legal como el control absoluto que tenía sobre su propia clínica, el Dr. Klein comenzó a utilizar su propio esperma para inseminar a sus pacientes. Aunque no hay una fecha precisa que indique cuándo iniciaron estas prácticas, testimonios posteriores demuestran que estas se extendieron durante varios años y se calcula un inicio aproximado en el final de la década de los 70, extendiéndose durante buena parte de los años 80 también. A muchas de sus pacientes se les aseguraba que el donante había sido cuidadosamente seleccionado, pero era prácticamente imposible saber lo que en realidad sucedía. El Dr. Klein era quien hacía todo el proceso de principio a fin: la recolección, el almacenamiento y la inseminación, sin que nadie más supervisara o auditara el procedimiento. Esta práctica solitaria y poco ética se ocultaba tras la imagen respetable de un médico devoto y reconocido en su comunidad. Una de las mujeres que acudió al consultorio del Dr. Klein fue Debbie Pierce, que en el año 79 buscaba tener una familia junto con su marido, pero ambos enfrentaban dificultades para concebir debido a un problema de infertilidad de él. Por eso la pareja recurrió a las técnicas de fertilización de este popular médico. La inseminación artificial se llevó a cabo y durante el procedimiento le aseguraron a los padres que el donante sería cuidadosamente seleccionado para que tuviera un aspecto físico similar al del marido de Debbie, de modo que no se notara ninguna diferencia. Básicamente que pareciera que el hijo era suyo, biológico. El tratamiento funcionó. Debbie se quedó embarazada y 9 meses después dio a luz a una niña a la que llamó Jacoba. Desde pequeña, Jacoba sentía que algo no encajaba. Siempre notó lo diferente que era físicamente de su familia. Ella era una niña rubia de ojos claros, mientras que el resto de sus parientes, incluidos sus padres, tenían el cabello y ojos oscuros. Estas diferencias despertaron muchas dudas, por lo que con el tiempo sus padres le confirmaron que su nacimiento fue producto de una inseminación artificial. También le confesaron que no tenían información sobre el donante porque el proceso lo había hecho completamente la clínica, pero la clínica les aseguró que utilizaban un mismo donante en un máximo de 3 ocasiones, ya que querían evitar complicaciones futuras en comunidades pequeñas, donde hermanos biológicos no reconocidos podrían llegar a conocerse y formar vínculos románticos. Tiempo después de conocer la verdad sobre su origen, Jacoba sintió una gran curiosidad por la posibilidad de tener hermanos, ya que ella había crecido como hija única. Siendo ya adulta, decidió comunicarse con la clínica de fertilidad del Dr. Klein para averiguar si existía algún registro sobre el donante de esperma utilizado en su proceso de inseminación. Para su sorpresa, Jacoba consiguió comunicarse con el mismo Dr. Klein, quien de manera hostil le respondió que todos los registros de esa época ya habían sido destruidos y que no había manera de saber quién era el donante que la concibió. Jacoba se sintió decepcionada al pensar que probablemente nunca obtendría respuestas, pero resignada decidió dejar atrás esa búsqueda y continuó con su vida. Se casó y más adelante tuvo sus propios hijos. Para el año 2014 se popularizaron los kits caseros de pruebas de ADN. Los más utilizados por ese entonces eran 23andMe y Ancestry. Estos kits están diseñados para ser utilizados desde casa. Permiten a los usuarios conocer detalles sobre su ascendencia y posibles parientes biológicos. Esto lo hice yo con MyHeritage, que me hice una prueba de ADN y sí, te va saliendo ahí, en la página web me va saliendo a mí, un pariente se ha hecho una prueba de ADN, primo segundo, lejano, no sé qué, y te salen ahí todas las personas que comparten ADN contigo, es increíble. Entonces, este proceso es muy sencillo porque tras recibir el paquete en casa se deposita una muestra de saliva que te sacas tú mismo en un tubo de muestra y se siguen las instrucciones, se envía de vuelta al laboratorio y te dan los resultados. En un plazo de entre 4 a 8 semanas los resultados se entregan en línea, incluyendo estimaciones del origen étnico, características físicas, y te conecta con personas
en la base de datos que comparten ADN contigo. Jacoba, que para ese entonces ya tenía 35 años, vio en esta tecnología una oportunidad real de descubrir si tenía hermanos o hermanas biológicos. Recordando que sus padres le habían dicho que la clínica de fertilidad aseguraba no usar el esperma de un mismo donante en más de 3 ocasiones, pensó que en el mejor de los casos encontraría 2 o 3 coincidencias. Sin embargo, su sorpresa fue otra, ya que cuando recibió los resultados descubrió que tenía al menos 7 coincidencias directas de medio hermanos. La sorpresa de Jacoba era obvia y no conseguía entender cómo era posible que tuviera tantos hermanos biológicos, considerando la información que sus padres habían recibido en la clínica. Si solo podían usar el esperma de una persona hasta 3 veces máximo, como mucho debería tener 3 hermanos biológicos, o si habían gemelos, pues 5 quizá. Así que, sospechando que algo mucho más serio se escondía detrás de esos resultados, se inscribió en un foro en línea para adoptados e hijos concebidos con donación, donde expuso su caso y conoció a Julie Harmon, una mujer cuya madre también había sido paciente del Dr. Klein. Julie compartía varios rasgos físicos con Jacoba y esto provocó en ella muchas dudas sobre su verdadera procedencia, pues sus padres hasta ese momento le confesaron que habían tenido problemas para concebirla, pero la tranquilizaron asegurándole que el esperma utilizado en el procedimiento pertenecía a su padre. A pesar de esas palabras, Julie se sentía insegura por todas estas casualidades y decidió hacerse una prueba de ADN. El resultado fue devastador. El hombre que había considerado su padre durante toda su vida no era en realidad su padre biológico. A partir de ahí comenzaron a aparecer cada vez más coincidencias y todos los nuevos hermanos de Jacoba se sintieron igual de sorprendidos que ella, por lo que iniciaron una investigación por su propia cuenta, ya que ni la clínica ni el propio Dr. Klein parecían tener intenciones de aclarar lo que estaba ocurriendo. Por ese motivo, y mientras más datos reunían, comenzaron a sospechar de que el posible donante y padre biológico de todos podría ser el mismo Dr. Klein. Para confirmar o descartar esta teoría, revisaron el árbol genealógico generado por las plataformas de ADN y en él consiguieron encontrar una coincidencia en línea por parentesco del padre, donde todos estaban relacionados con una mujer llamada Sylvia Pauckner, que resultó ser su prima segunda. Jacoba se comunicó con su prima lejana, le explicó su historia y le pidió si podía compartirle los apellidos de su familia. Con honestidad, la mujer accedió y le envió una lista. Uno de esos apellidos era el apellido de soltera de la madre del Dr. Donald Klein. Con la información que iban descubriendo, se hizo evidente para Jacoba y para el creciente grupo de personas afectadas que su padre biológico, el de todos, era el Dr. Klein. Esto generó un gran impacto, especialmente porque, aunque algunos hijos ya sabían que su nacimiento había sido producto de inseminación artificial, para muchos otros fue una revelación completamente inesperada. Muchos no lo sabían. Muchos pensaban que el esperma había sido donado por su padre biológico. Aún más devastador fue para las mujeres que acudieron a la clínica sin problemas de fertilidad masculina, es decir, donde los maridos eran perfectamente fértiles, pero que aún así fueron inseminadas sin saberlo con el esperma de Klein, como fue el caso de Julie Harmon. Incluso en los casos en los que las parejas sabían que se usaría el material genético de un donante, como el de Jacoba o Matt White, el impacto fue igual de profundo porque nadie esperaba que el mismo doctor había usado su esperma en todos los casos. En el caso de Matt, su madre Liz White recurrió al Dr. Klein debido a la infertilidad de su marido y se sometió a 15 procedimientos antes de finalmente quedarse embarazada, sin imaginar que el médico estaba utilizando su propio esperma. Estas familias confiaban plenamente en la clínica y estaban seguras de que los donantes eran jóvenes estudiantes, hombres desconocidos. No se imaginaban que el propio médico, un hombre adulto en posición de poder y sin consentimiento alguno, fuera quien estuviera detrás de los procedimientos. Cabe recordar, como os he mencionado anteriormente, que el esperma debía estar fresco al momento del procedimiento, ya que en esa época no era posible congelarlo sin afectar su viabilidad. Por eso, mientras la paciente lo esperaba en la sala contigua, lo más probable es que el Dr. Klein se masturbara en su laboratorio para obtener la muestra que luego introduciría en el cuerpo de la mujer. Y es que, según cuenta Liz White, la mujer que tuvo que someterse a 15 procedimientos antes de quedarse embarazada, relató cómo en cada una de las ocasiones, sin importar la hora o el día de la semana, siempre estaba sola con él.
Nunca había enfermeras ni otros médicos presentes. Y si por alguna razón debía estar un compañero o familiar en el consultorio, lo único que podían presenciar era el procedimiento mismo, pero nunca el origen real de la muestra. Liz, al enterarse de la noticia, comentó que se sintió como si la hubieran violado 15 veces. Todo esto causó en Jacoba y en las 50 personas involucradas hasta el momento una gran crisis de identidad. Parecía que todo lo que había sido su vida en realidad era una mentira. Descubrir que su verdadero padre biológico era un médico que actuó sin ningún tipo de escrúpulo ni respeto por sus pacientes generó una sensación de repudio, y es que hasta qué punto podían sentirse vinculados con la persona que les dio la vida, pero que también les había causado tanto daño. Además del impacto emocional, algunos también encontraron una explicación a sus problemas de salud, como fue el caso de Carrie Foster, cuyos padres al momento de hacer el procedimiento solo deseaban un bebé sano. Sin embargo, Klein utilizó su propia muestra sin consentimiento y años más tarde Carrie desarrolló artritis reumatoide, una enfermedad que le impedía tomar ciertos medicamentos fuertes. Esto a su vez afectó también a sus hijos, provocando que tuvieran algún tipo de trastorno autoinmune o problema de salud, ya que el Dr. Klein tenía. Otro caso especialmente impactante fue el de Alison Kramer, quien decidió hacerse la prueba de ADN junto con su hermana gemela después de que ambas y también a sus hijos les diagnosticaran un trastorno genético. Al enterarse de la verdad, no solo fue un impacto en ellas, sino también para sus padres, Sherin y Mark Farber, debido a que no solo eran los pacientes del Dr. Klein, sino también amigos cercanos de él. Klein asistió al parto de las gemelas y solía visitar la casa para estar con la familia, y visitaba la casa con su propia mujer. Lo más impactante de esta historia es que el Dr. Klein también fue el especialista de fertilidad de Alison y su ginecólogo principal durante años. Además, le hizo exámenes de mamografía sabiendo que era su hija biológica. También es fundamental reconocer el profundo dolor de las mujeres que confiaron en el Dr. Klein y que decidieron hacer el proceso de inseminación con él. Este suceso fue un gran golpe porque en ese momento ellas estaban vulnerables, no sabían lo que realmente sucedía y confiaron en que su médico las ayudara con ética y profesionalismo. Tenían la esperanza de tener un hijo y cuando por fin sucedió años después, se enteraron de que este no fue concebido con el esperma de un donante anónimo o de sus parejas, como el Dr. Klein les había hecho creer, sino con el de su propio médico. Para muchas fue una realidad agridulce porque el hijo que finalmente consiguieron tener había sido producto de un engaño y sintieron una sensación de haber sido utilizadas. De igual manera, muchos padres que creían que ese hijo había sido concebido con su propio esperma, fue una desilusión total descubrir que habían sido excluidos del proceso sin saberlo y que en realidad no eran sus hijos biológicos. A medida que el número de hermanos seguía creciendo, también surgía un miedo silencioso pero real: el riesgo de incesto. La mayoría de estos hermanos vivían en un rango de apenas 40 kilómetros entre sí. Además, muchos de ellos habían crecido en el mismo vecindario, asistido a las mismas escuelas e incluso coincidido sin saber que estaban relacionados biológicamente. Un caso particularmente impactante fue el de Lisa Shepherd Steedman, quien también se realizó una prueba de ADN como regalo de Navidad y que se sorprendió al ver tantos resultados de coincidencias genéticas. Entre ellas, una le resultó especialmente familiar. Se trataba de Julie Harmon, a quien conocía porque sus hijas jugaban al baloncesto juntas y su marido era el entrenador del equipo escolar. Este descubrimiento no solo ha tenido consecuencias para la generación concebida a través de los procedimientos del Dr. Klein, sino que también representa un riesgo real para la próxima generación de hijos, ya que muchos de los hijos de los afectados están creciendo y están formando relaciones, pero enfrentan la posibilidad de desarrollar vínculos románticos con personas que podrían ser sus parientes biológicos sin saberlo. Ante esta realidad, algunas familias han comenzado a tomar precauciones y antes de iniciar una relación sentimental, consideran hacerse pruebas de ADN para descartar cualquier posible lazo genético. Esto no podía ser legal y Jacoba y todos los demás involucrados estaban seguros de eso. Todos iniciaron una investigación para sacar a la luz lo que el Dr. Klein había hecho con sus pacientes, pero fue Jacoba quien no dudó en denunciarlo. Presentó una denuncia ante la fiscalía acusándolo de abuso de poder y posible agresión sexual. Sin embargo, a pesar de las múltiples denuncias y llamadas que realizó insistentemente, a las autoridades solo recibió correos electrónicos automatizados diciendo que el caso estaba en revisión y nunca obtuvo una respuesta concreta o avance por parte de la fiscalía. Ante la falta de respuesta por parte de las autoridades, en febrero de 2015, Jacoba decidió buscar ayuda en los medios de comunicación para hacer pública su historia y la de las demás víctimas del Dr. Klein. Pensó inmediatamente en Angela Ganote, periodista
periodista y presentadora de noticias matutinas en el canal Fox 59 de Indianápolis, quien creyó que se interesaría en el caso y le daría visibilidad. Así que Jacoba contactó con ella por Facebook, le contó todo lo que estaba pasando en la clínica de Indianapolis Infertility Inc. y las prácticas que había tenido el Dr. Klein con sus pacientes. Al conocer el caso, como era de esperarse, Angela quedó impactada, por lo que inició su propia investigación. Lo primero que hizo fue contactar directamente a Donald Klein para darle la oportunidad de explicar lo ocurrido. Este contacto fue telefónico, donde le preguntó a Klein si deseaba esclarecer la situación, pero inmediatamente él negó todas las acusaciones, asegurando que siempre utilizó muestras de donantes. Ante esto, Angela le propuso realizarse una prueba de ADN para descartar cualquier sospecha, pero Klein se negó y se alteró, finalizando la llamada de manera abrupta. Poco después de esta llamada, Angela recibió un correo electrónico del propio Dr. Klein en el que advertía que cualquier intento de publicar la historia podría violar las leyes Health Insurance Portability and Accountability Act, una normativa federal que regula el uso y la divulgación legal de información médica protegida en los Estados Unidos. Además, le advirtió que si continuaba con su investigación, podría enfrentarse a una demanda, sugiriéndole que tuviera cuidado. Esta reacción fue suficiente para que Angela confirmara la sospecha de que este doctor ocultaba algo grave. Por eso decidió solicitar a Fox 59 la autorización para producir un reportaje que expusiera lo sucedido. La cadena aceptó, pero la condición es que no podría mencionar el nombre del médico en el informe, ya que legalmente aún no existía ninguna prueba oficial o confirmación judicial que permitiera hacerlo sin riesgo de ser acusados por difamación. Mientras el caso comenzaba a difundirse de forma anónima en los medios, con la publicación de un reportaje que hablaba sobre un médico que había inseminado a sus pacientes con su propio esperma sin consentimiento, Jacoba y otros de los afectados querían saber la verdad sobre las motivaciones, los motivos que impulsaron al Dr. Klein a cometer estos actos. Se preguntaban si todo había sido impulsado por algún tipo de experimento personal, por el ego de Klein o incluso por una creencia religiosa distorsionada. Pues fue en ese momento cuando descubrieron su posible vínculo con Quiverful, el culto ya mencionado anteriormente que promovía la fertilidad como una especie de mandato divino. En medio de esta búsqueda consiguieron contactar a uno de los hijos legítimos de Klein, quien accedió y ayudó a convencerlo de reunirse con Jacoba y algunos de sus hijos biológicos. Sorprendentemente, Klein accedió y se reunió con ellos en una cafetería. Los presentes recuerdan que Klein llegó al encuentro con una actitud imponente y cómo dejó ver que él llevaba un arma, lo que interpretaron como un intento claro de intimidación. Pero lo más perturbador fue su comportamiento. En lugar de mostrarse arrepentido o compasivo, comenzó a interrogar a cada uno, preguntándoles su edad, profesión, estatus social. Para muchos aquello se sintió como una especie de evaluación, como si quisiera identificar cuál de ellos era, según sus propios criterios, el mejor resultado de su experimento. Por otro lado, al preguntar las razones que lo impulsaron a hacer lo que hizo, Klein respondió que había actuado por el deseo de ayudar a sus pacientes desesperados por tener un hijo, y que no existirían más hijos de los que ya habían descubiertos. Como justificación final citó su versículo bíblico favorito, Jeremías 1:5, que usaba como una especie de escudo moral para sus acciones. Antes de formarte en el vientre materno, te conocí. Antes de que nacieras, te aparté. Te designé profeta para las naciones. Todo esto, lejos de ayudar a los hijos biológicos de Klein a responder sus preguntas, generó más dudas de la cantidad real y exacta de posibles hermanos que podrían tener, dejando en cada uno de ellos una sensación de impotencia al ver cómo este hombre, con todo el poder que tenía, hizo lo que hizo sin que nadie sospechara y que no había tenido consecuencias reales por sus actos. Con el paso del tiempo y tras cumplirse un año desde la emisión del reportaje anónimo, la fiscalía seguía sin avanzar en la investigación. Ante esta situación, Angela Ganote creyó que era el momento de revelar toda la verdad. Pero primero quería intentar reunirse con Klein para escuchar su versión antes de que la historia saliera en las noticias. Klein aceptó, pero exigió que el encuentro se realizara en un lugar sin cámaras ni micrófonos, por lo que se programó una reunión en un restaurante cercano. Ángela asistió a esta reunión muy nerviosa, pues Jacoba le había advertido que Klein solía llevar un arma y que estaba dispuesto a hacer lo que fuera para evitar que la verdad saliera a la luz, ya que incluso desde antes Jacoba había recibido llamadas del propio médico en las que le pedía que no hablara con nadie y le insinuaba que podría haber consecuencias si lo hacía.
Cuando Klein llegó al restaurante, lo primero que preguntó fue si se podía ingresar al lugar con un arma, utilizando otra vez este método de intimidación. Y durante la conversación posterior, la cual duró aproximadamente 1 hora, el médico dejó ver su lado más amenazante, diciéndole a Angela que sabía dónde vivía ella y su familia. Sin embargo, con el paso de los minutos, su tono cambió y comenzó a suplicarle que no publicara el reportaje, argumentando que eso destruiría su matrimonio de 57 años y acabaría con su reputación. Al final de este encuentro, poco después, Angela recibió nuevamente amenazas por correo electrónico, mientras que Jacoba comenzó a experimentar situaciones inquietantes. Recibía llamadas constantes de Klein rogándole que mantuviera el secreto, asegurándole que el mundo no debía saber la verdad y que su mujer no podría soportarlo. Además, en una ocasión, una mañana cualquiera antes de salir de casa, Jacoba encontró los tornillos de las llantas de su coche tirados en el suelo, una situación que la asustó mucho y que sintió como una amenaza directa. Otro de los hermanos denunció que su ordenador fue hackeado y que toda la información recopilada sobre Klein en Google Drive fue eliminada, incluyendo cualquier correo electrónico que mencionara su nombre. Poco después de aquel encuentro, el reportaje finalmente salió a la luz. Y gracias a la exposición pública del caso, junto con la persistente insistencia de Jacoba ante las autoridades, consiguieron que por fin la fiscalía tomara este caso e iniciara una investigación en contra del Dr. Klein. El fiscal adjunto del caso fue Tim Delaney, que tras investigar el caso y pese a la gravedad de los hechos y del impacto emocional sobre las víctimas, no consiguió encontrar un fundamento legal que permitiera presentar cargos por violación o agresión sexual, como esperaban quienes habían sido afectados. Debido a que en ese entonces, años 2015-2016, en el estado de Indiana, para que un acto se considerara una violación, debía cumplir con 2 criterios simultáneos: haber sido sometido mediante el uso de fuerza y sin consentimiento, aunque en este caso claramente no hubo consentimiento. Entonces no se podía probar el uso de la fuerza, por lo que no se cumplían ambos requisitos. Tampoco se podía clasificar legalmente como agresión sexual o lesiones, ya que las mujeres habían consentido el procedimiento médico en sí, sin saber que el médico estaba usando su propia muestra. Pese a la indignación que sentían las víctimas al ver que frente al Estado no tenían forma de acusar de nada a Klein, el fiscal Delaney sabía que si procedía con las acusaciones que las familias solicitaban, como violación o agresión sexual, lo más probable era que el juez desestimara el caso, ya que a fin de cuentas el Dr. Klein le había proporcionado a estas mujeres lo que ellas buscaban, la posibilidad de tener un hijo. Ante esta situación, Delaney optó por continuar con la investigación de forma cuidadosa y recurrió a un procedimiento llamado declaración jurada por escrito. Este recurso se emplea cuando la fiscalía abre una investigación preliminar y antes de presentar cargos formales se le brinda al sospechoso la oportunidad de responder por escrito a ciertas acusaciones o sospechas. No es un procedimiento común en todos los casos, pero suele aplicarse en situaciones delicadas o complejas, como esta, en las que aún no existen pruebas suficientes o el delito no está claramente tipificado por la ley. A través de esta declaración, Klein tendría que explicar su versión de los hechos, lo que permitiría al fiscal decidir cómo proceder legalmente. Klein recibió este documento oficial en el que se le pedía responder por escrito a las acusaciones en su contra. Sorprendentemente, y a pesar de que ya había confesado lo ocurrido a algunas de las víctimas, en esta declaración legal afirmó que no era el padre biológico de Jacoba ni de ninguno de los otros hijos nacidos de sus pacientes. Aseguró que jamás había utilizado su propia muestra e incluso fue más allá y acusó a Jacoba de difamación. Tanto Jacoba como las demás víctimas sabían que Klein estaba mintiendo y contaban con pruebas para demostrarlo: correos electrónicos, grabaciones de llamadas y testimonios. Esta contradicción fue el punto de quiebre que permitió al fiscal Delaney actuar, ya que al presentar una declaración jurada falsa, Klein incurrió en obstrucción de la justicia, un delito que sí podía ser llevado ante un juez. Para confirmar su mentira solo fue necesario solicitar una prueba de ADN. Según relató el propio fiscal, Klein accedió con arrogancia, como si estuviera seguro de que no habría consecuencias. Sin embargo, los resultados fueron claros. El análisis arrojó un 99,99% de compatibilidad genética, confirmando que Donald Klein sí era el padre biológico de los hijos que habían aparecido hasta ese momento. El juicio continuó y Klein se declaró culpable por ambos delitos. De no haberlo hecho, las autoridades habrían tenido que profundizar más en la investigación, lo que posiblemente habría resultado en cargos adicionales. Durante el proceso, varias víctimas y familiares presentes como público notaron que el juez mostraba una actitud demasiado comprensiva hacia el Dr. Klein. Y es que el abogado de Klein presentó
varias cartas de apoyo escritas por miembros de la comunidad y de la iglesia a la que pertenecía Klein. Entre estas cartas se destacó una escrita por un amigo cercano del juez, quien era un exfiscal respetado, lo que generó dudas sobre la imparcialidad del juicio. Esta falta de imparcialidad quedó evidenciada en el veredicto final, ya que Klein fue condenado a 1 año de prisión, que luego el juez suspendió y desestimó, y finalmente solo se le impuso una multa de $500 por los daños ocasionados. A pesar de la profunda decepción de las víctimas y la sensación de abandono por parte del Estado, estas no se rindieron. Muchos de ellos, liderados por Jacoba, continuaron compartiendo sus testimonios en distintos medios de comunicación, lo que generó una gran conmoción tanto en Indiana como en el resto del país. Esta exposición pública sacó a la luz al menos 44 casos adicionales de médicos especialistas en fertilidad que, al igual que el Dr. Klein, habían cometido actos similares. Además, la perseverancia de Jacoba y sus hermanos no solo contribuyeron a la renuncia y cancelación de la licencia médica de Klein, sino que también impulsaron un cambio legal y en 2018 se ilegalizó en Indiana la inseminación con esperma sin el consentimiento de la persona. Hoy en día, las víctimas de este caso intentan continuar con sus vidas, aunque los resultados de nuevas pruebas de ADN siguen revelando coincidencias. En 2022 ya se habían identificado al menos 94 hijos biológicos del Dr. Klein, y la cifra continúa en aumento. La vida después de conocer la verdad no ha sido fácil para ellos, pero muchos siguen adelante con la intención de generar conciencia sobre este tipo de casos. Además, buscan conocerse entre sí, formar vínculos y brindarse apoyo continuo como hermanos. Imaginaros por un momento tener 93 hermanos. En cuanto al Dr. Donald Klein, se retiró en 2009, actualmente tiene más de 80 años y vive discretamente. Su paradero exacto no es desconocido, pero se sabe que ha enfrentado al menos 3 demandas civiles que resultaron en indemnizaciones por más de $1,35 millones, cubiertas por su aseguradora y su fondo de compensación. Sin embargo, hasta el día de hoy no ha cumplido ni un solo día en prisión. Finalmente, aunque este caso tuvo lugar en una época donde la regulación sobre la inseminación artificial era escasa, todavía a día de hoy hay muchas vulnerabilidades en este tipo de procedimientos y la donación de esperma anónima sigue siendo una práctica habitual, pues se argumenta que el anonimato estimula la participación de donantes, especialmente cuando se ofrece una compensación económica por ello. De esa manera, este caso deja una reflexión crucial, y es que antes de iniciar un proceso de fertilización asistida es necesario hacer todas las investigaciones posibles, preguntar, solicitar documentos y, si se tiene la posibilidad, realizar pruebas genéticas que garanticen que el proceso se ha llevado a cabo de manera ética y legal. Y esto es todo sobre el caso de hoy. Imaginar también el dolor y el shock, sobre todo de la mujer del Dr. Klein y de sus propios hijos biológicos, al enterarse que su padre había hecho semejantes actos. No olvidéis dejar en comentarios qué opináis sobre este caso, si lo conocíais. Si os ha parecido interesante e informativo este vídeo, no olvidéis dejar un me gusta. A mí este caso me parece muy impactante, es muy fuerte y hasta el momento se conoce de 94 casos, pero quién sabe si llegan hasta 150. Hasta aquí el vídeo de hoy, gracias por verlo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!